quisiera escuchar tal vez de nuestro público alguien que nos pueda comentar algún caso práctico que se acuerde de sus niñas, cómo eran sus castigos, tal vez si se portaban mal, alguna de ese tipo de situaciones, ¿sí? Y que me dé una propuesta de solución. ¿Cómo solucionaría ahora eso que ya está grande? Buenas noches. Muy buenas noches, Patricia, me parece. Sí. A ver, yo, yo no recuerdo mucho que a mí me hayan castigado cuando era niña. No, la verdad no recuerdo que mi papá o mi mamá nos hayan castigado. Pero lo que sí recuerdo es que a mi hermano, por ejemplo, a mi hermano el mayor, a él sí le castigaban y habían castigos físicos sobre todo. No, como yo era la última de todos, entonces no sabría decir por qué motivo a él le castigaban. La verdad desconozco, entonces no le podría decir o comentarle qué haría yo en este momento, ¿no? Pero yo no recuerdo, a su pregunta, yo no recuerdo castigos físicos hacia mí, pero sí a mi hermano el mayor. Eso Mm, es lo que le puedo contar. ya. Entonces, Patricia nos comenta que no le castigaba. Era una niña muy educada. Entonces, no recibía ningún No, castigo. Tal vez otra persona que, que recuerde, tal vez que le pegaban o tal vez que, no sé, le quitaban algo que le gustaba, no le compraban algo también que le gustaba, que recuerde y que ahora no recuerdo no recuerda, ¿no? castigados, sobre todo las mujeres, mi papá. No, no. ¿Por qué le castigaban a él? Creo que era porque era un poquito, diríamos, malcriado, como decía mi papá, porque mi papá era una persona ya muy mayor. Entonces, creo que por eso. Pero así, exactamente por qué no. Yo creo que sí debería haber hecho él algunas otras cosas, tomar otras alternativas y no castigarle físicamente como le castigaba a él. Ujú. Ya, muchas gracias, Patricia, por tu opinión. Tal vez otra persona que nos ayude un poquito como que recordando ahí cómo le castigaban y que ahora nos comente cómo ahora soluciona tal vez esa mala conducta como padre. Yo, Dianita, mi nombre es Elena. Bueno, yo recuerdo que mis papás eran unas personas muy mayores para mí, por supuesto. Me doblaban la edad, ¿no? Pero yo de pequeña recuerdo claramente que mi mamá sobre todo nos castigaba con ortiga, nos daba en las piernas, porque nos salíamos a la calle y en ese tiempo regresábamos de noche. Yo en ese tiempo creo que de haber tenido mis 7 años y mis hermanas eran mayores a mí, la una tenía creo 10, el otra 12, el otra 15, pero siempre era a mí a quien me avanzaba a coger y me castigaba de esa manera, dándome en las piernas, porque me decía que no debía salir de noche. Pero de ahí recuerdo que mi papá no nos castigaba de esa manera. Mi papá solamente nos hablaba, nos decía que no salgamos, que no seamos malcriadas. Y igual yo me cogía y me iba al parque y regresaba a la hora que yo quería. Entonces había un límite de tiempo. Me decía, vas al parque, juegas un ratito y regresas, pero yo me olvidaba pues que tenía que regresar temprano. Entonces, igual mi mamá me iba y me buscaba con la correa y eso era para mí lo peor que podía suceder, porque igual, o sea, no me pegaba en la calle, pero sí llegaba a la casa y ahí me hablaba. Entonces, esas son las cosas que yo me acuerdo que era de pequeña, ¿no? Porque realmente, o sea, era malcriada, desobediente, y ahora es cuando me doy cuenta que por la desobediencia y mi malcriadez, mi mamá siempre me castigaba y siempre hubo esas reglas, pero eso me sirvió también para en el futuro ser pues una persona, como tú dices, ¿no? Creo mis padres en mí, crearon un hijo, una hija confiada, con autoconfianza y independiente. Eso sería. Muy
Muchas gracias, Elena, por tu participación. Correcto, eso es lo que les quería como que hacer ver un poquito. Que se den cuenta que tal vez que lo importante de nosotros, de ustedes como padres, es siempre empezar desde lo más pequeñito y empezarles a dar tal vez algunas reglas súper básicas para que cuando ya vaya progresando, ¿no es cierto? Vaya pasando la edad, le vayamos aumentando tal vez estas reglas, las normas o los límites que ustedes le brindan a sus hijos y ellos luego, cuando ya sean en su vida adulta, ellos se den cuenta y digan, sí, mi madre tiene razón, porque todo esto que nosotros les brindamos desde que son muy pequeñitos, ellos lo van a recordar y lo van a repercutir tal vez ya en su vida con sus propios hijos. Sí, es por eso que les he traído esta charla, para que se den cuenta sobre la importancia de ponerle límites, normas a nuestros hijos. Y para tal vez culminar nuestra charla, quería comentarles un poquito sobre algunas propuestas para una educación preventiva que este día de hoy yo les he traído, ¿sí? El primero es, yo considero que siempre hay que respetar la individualidad de nuestros hijos, ¿sí? Siempre ayudarles a aceptarse tal y como son, tanto por sus cualidades y por sus defectos. Otra cosa muy importante también es reforzar su autoestima, ¿sí? Si nosotros reforzamos la autoestima de nuestros hijos, vamos a hacer que ellos cuando sean grandes se reconozcan y se valoren realmente de una forma positiva, ¿sí? Siempre debemos darles halagos por lo bien que lo hacen, así lo hagan tal vez mal. Debemos de alguna forma decirle, mira, te equivocaste en esto, pero esto lo hiciste muy bien, ¿sí? Siempre darle como que ese refuerzo a su autoestima para que él se sienta seguro y con ello vaya teniendo también una conducta adecuada, ¿sí? También es muy importante que nosotros como padres, al dar tal vez estos límites, estos premios, estos límites, pautas o normas, siempre es como que tratemos de que tengan coherencia, ¿sí? Porque si realmente algo no tiene coherencia o no va dependiendo de la edad del niño, simplemente se vuelve ineficaz. Entonces, realmente no va a tener como que una consecuencia positiva, sino va a ser algo negativo. Y tal vez si no logramos a tiempo darnos cuenta de esto, vamos a causar una consecuencia en los niños en sus actos. Y todo el mundo, siempre comentarle al niño que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿sí? No hay que olvidarnos de eso, que nosotros tampoco como padres venimos al mundo con el saber de ser padres, ¿sí? Sino también explicarles que nosotros igual aprendimos poco a poco, vamos aprendiendo, conocemos cosas nuevas. Entonces el niño va a ir diciendo, oh, mi papá, tal vez, mira esto, él no vino, sabe, o eh, tal vez él hace alguna idea tal vez los padres que son ahora tuvieron, como por ejemplo, les castigaban con ortiga. Entonces nosotros no vamos a reproducir la misma acción que nosotros tuvimos con nuestros hijos, porque ahora ya conocemos, ¿no es cierto? Ya conocemos qué es lo que podemos y debemos hacer. Y también es muy importante nosotros brindarles todo este tipo de normas, premios, pautas, porque así vamos a prevenir el fracaso escolar, que creo que es sumamente importante, porque vamos a ir favoreciendo tal vez que el niño se valore, también vamos a ir favoreciendo que en casa los niños sientan que se sientan en un lugar mucho más seguro de contarnos y comentarnos todas las cosas que les suscitaron tal vez en su escuela, en su diario vivir, ¿sí? Y también es muy importante enseñar a nuestros hijos a aprovechar el tiempo libre, ya que si nosotros, ya que si ellos tal vez no aprovechan su tiempo libre, este tiempo se vuelve muerto. Entonces, realmente ya vamos a ir perdiendo y no vamos a ir aprovechando el tiempo que debimos aprovechar. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les comentaba que es siempre importante ir estimulando tal vez el deporte. Si les gusta el fútbol, deporte. Si les gustan las manualidades, les gusta pintar, ¿sí? Para que ellos no pierdan este tiempo, sino tal vez lo transformen en un tiempo productivo. Y por último, como les dije, el diálogo considero que es lo más importante entre padres de hijos, porque así vamos a tener como que vamos a poder reforzar tal vez algunas conductas que no se lograron adquirir, ¿sí? Y es importante porque también así vamos a favorecer un vínculo que va a ser sumamente importante
Y sobre todo vamos a tener como que vamos a favorecer el conocimiento mutuo, sí. Nosotros aprendemos de ellos y ellos van a aprender de nosotros. Y también vamos a mantener siempre un criterio como padres. Tenemos que despertar siempre en nuestros hijos la curiosidad de seguir aprendiendo, ya que si tal vez ellos pierden el interés por alguna otra cosa, por lo que les rodea, realmente nosotros estamos volviendo otra vez, volviéndole a él a que no tenga un buen provecho de su tiempo. Entonces considero que estas pautas que les acabo de dar son súper importantes para que ellos tengan una educación que sea preventiva, ¿sí? Y que aprovechemos el tiempo. Ahora, quería terminar con esta frase que me pareció súper importante, ¿ya? Educar a alguien es como sostener un jabón en la mano. Si la aprietas mucho, sale disparado. Si la sujetas con indecisión, se te escurre entre los dedos. Una presión suave pero firme la mantiene sujeta. Entonces, nosotros en la educación de nuestros hijos debemos ser como sostener un jabón en la mano, ¿sí? Debemos apretarla, pero tampoco exigirles algo que ellos no puedan realizar, ¿sí? Sino ir viendo cómo ellos van logrando tal vez en nuestra primera regla. Cuando son muy pequeñitos, vamos a ir poniéndole reglas que ellos puedan realizar. Porque si nosotros ya creamos el calendario hoy, ¿no es cierto? Y le ponemos, no puedes escribir tal cosa. Y es un niño de 2 años. Entonces, no podemos pedirle a un niño de 2 años que escriba, ¿no es cierto? Entonces, por ello es muy importante que la decisión que nosotros ahora como padres tomemos, siempre recuerden que va a repercutir en el futuro de nuestros hijos. ¿Sí? Tal vez alguien me puede decir otra frase importante, ay, perdón, otra opinión importante de nuestra frase. ¿Nadie? A ver, yo. A ver. A ver, a mí esta se te escurre. En este momento nosotros los papás tenemos un montón de errores, podemos tener un montón de errores. Primero creo que debemos como reconocernos y también que nos equivocamos, pero ser firmes también, o sea, no tener esta indecisión, sino tomarla, no sé cuál es no me acuerdo exactamente cuál sería el homónimo de indecisión, sería como decisión, la decisión. Ser decididos, y si nos equivocamos, pues nos equivocamos y les decimos que nos hemos equivocado, ¿no? Porque no hay papás perfectos, creo. Esa es una parte bien importante. Así es. Eso es realmente lo que quería llegar, que se den cuenta que no existen padres perfectos ni nuestros hijos tampoco son perfectos, sí, es una construcción mutua entre padres e hijos, sí, ir creciendo poco a poco, ir aprendiendo de los dos, ir con nuestra comunicación asertiva y ir llegando a acuerdos también con él para poder nosotros, como les dije, educar a nuestros hijos bajo un estado democrático, ¿sí? Donde ellos satisfacen todas sus necesidades, tanto físicas, tanto también físicas, también, como les dije, de emociones, que ellos puedan ser realmente quienes son y no aparentar a alguien que no son, ¿sí? Eso es a lo que quería llegar y les agradezco mucho por haber asistido un día más a nuestra reunión. También les espero el día de mañana, ¿sí? Donde voy a presentar un video. Como les dije, yo siempre les voy a presentar un refuerzo sobre todo lo que hemos visto. Entonces yo les espero el día de mañana, ¿sí? Si tienen preguntas, síganles anotando las preguntas para hacer una ronda de preguntas y poder cada uno de nosotros ir contestándonos, ¿no es cierto? Tal vez con el aprendizaje, algunos tienen más años siendo madres, otras no. Entonces es siempre importante escuchar eso, ¿ya? Les agradezco mucho por haber venido y que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, mañana.